yo soy Man. Y yo soy Ivana. Y como estáis viendo en el título de este vídeo, hoy vamos a reaccionar. Abril, Cerrar. Hoy vamos a reaccionar a fans del K-pop no siendo, digamos, buenos fans. No siendo amistosos. Antes que nada, aclarar que nosotras estamos bien metidas dentro del K-pop, como habéis podido ver. También podéis vernos por Twitter, que como siempre lo dejamos por aquí abajo. Podéis seguirnos por Twitter, por ahí fangirleamos un montón más que por aquí, o sea que os invitamos a seguirnos. El mundo del K-pop es un poco, ¿cómo lo digo? Es un poco oscuro a veces, hay fan wars, hay problemas con los grupos, hay problemas con las compañías, hay problemas por todos los lados. Entonces, hoy no vamos a tocar esos temas, vamos a intentar no tocar esos temas porque sabemos que son delicados y demás. no tengo nada que decir. Me muerdo la lengua y me sale sangre, pero me callo. Y nos vamos a centrar única y exclusivamente en el trato que le dan las fans a los idols. Podemos hacer más vídeos hablando sobre este tipo de problemas, de cosas que tiene el K-pop y tal, que a nosotras personalmente no nos gustan. ¿Que son muchas? Pues sí. ¿Podemos salir del K-pop? Pues no. Todos tenemos problemas. Una vez que entra ya no sale. Sobre todo también decir que esto es opinión personal, que a lo mejor a vosotros no os parece para tanto y a lo mejor a nosotras Nos parece un mundo. al revés. A vosotros puede parecer que ha hecho, no sé, que parece que ha matado a alguien, a lo mejor a nosotras nos parece que no es tan grave. O sea, Exacto. que esto va a ser opinión personal. Empezamos con el vídeo. Venga, empezamos. Hostia. Dios, es que eso duele, ¿eh? Pero mira, encima se ríe y dice, Pero que apañada, que es estoy que bien. eso tiene que doler. Escúchame, que tú le tires una botella de agua a una idol, en plan, con todas tus ganas. Y encima la baila. Le ha dado toda la cara, eso le ha tenido que doler. Y los golpes inesperados duelen más, ¿eh? Hombre, Twice. Uy, es que los fan meeting, muchos fan meeting, ¿eh? ¿Me están diciendo que se calle? Le han mandado a callar. Que encima, ¿cómo reaccionas a eso? Es que pobrecita. ¿Cómo Sí. que se calle? Cállate tú. Es que tú para qué vas a un fansign, para escucharte hablar y que te cuentes su vida, que te da igual lo que te diga, porque es que también te digo que algunas veces dan una información un poco que tú dices, te la podría haber guardado. ¿Que yo me cago igual? Evidentemente. Las chicas que encima luego cómo reaccionan. Es que tú vas allí para decir, no hables, cállate. Cállate tú, Cállate tú. subnormal, no puedes. Y encima no dijo nada. Eso tampoco me gusta. ¿Por ¿Por qué? qué ¿Por qué los idols le hacen caso? Esto es algo No que lo pasa entiendo. un montón. Es que es algo muy generalizado de idols en general. Cuando los fans le dicen este tipo de cosas, se meten con ellos. O le dicen, no hagas esto, le hacen caso. ¿Por ¿Por qué? qué? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Porque está en tu deber, en tu mano, crear una comunidad lo más sana posible. Y si te dicen que no hagas, que te calles o que no te haga un tatuaje porque a ellos no les gusta, pues tú decís, pues me lo voy a hacer porque a mí me da la Y gana. si no te gusta, coge puerta. Es que luego pasa lo que pasa y se genera un fandom tóxico. No, me da mucho coraje que le hagan caso, tío. Ah, esto. A mí esto me dolió en el corazón cuando lo vi. Es que encima, mira la carilla que se le quedó. Es que si te dices un fan, Es que eso, alguien que supuestamente es tu fan, ha ido a verte, a que tú le firmes el disco con el dinero que eso cuesta, lo que cuesta conseguir un fansign, y tú, lo mejor que tienes que hacer cuando tienes esa oportunidad de conocer a alguien que supuestamente tú admiras y quieres tanto, es decirle esas gilipolleces. Uy, gilipolleces. es que... Lo tenías que decir, lo tenías que decir. ¿Te sientes mejor así? De verdad. Es que es gilipolleces, vamos a ver, aquí no vamos a hablar bien. Es que es verdad. Encima mira cómo luego se queda. ¿No le entran nada por el cuerpo? Es que son personas también. Es que aunque a mí haya cosas que no me gusten de ellos, que ellos hagan o lo que sea, yo no les voy a ir si yo tengo la oportunidad de verlo y decir, no me gusta que digas lo que viene siendo información innecesaria o lo Sobre que sea. tu Pues vida. no, si lo quieres decir, pues dilo. Yo qué quiere que te diga. Una cosa es que te guste o no te guste, pero de tú ir, verlas después de un comeback, que ya te van a firmar y lo que viene siendo el álbum y todo, y tú le digas eso. De la misma manera que tú dices, a lo mejor le gustan el resto de chicas y a ella no le gusta. Puede ser. Que es normal. Pues entonces no vayas o que te calles la boca, no digas nada, no te gusta este miembro del grupo. Bueno, pues haces un trato cordial, me firmas, manita, bye bye. Hoy. No puedo, no puedo. Es que Yo la veo y con la misma le hago. ¡Paf! el álbum que te ha tirado se
lo tiras tú en la cara. O sea, perdona, la cara de Messunga. Encima aquí todavía haciendo lo que viene siendo cagando de buta. Porque Que eso fue hace por favor, tiempo. que fue hace tiempo. Todavía no estaban aquí acostumbrados a que venga así una gilipollas. Porque es una gilipollas. Es que, ¿de qué vas? Me está provocando. Me está provocando. ¿De qué vas? Niña, es que... Es que mira la cara que se le quedan. Encima- Es que mira el toquión. Pues adiós, es que es No eso. vuelvas. Adiós, bye bye, coge puerta. Es que no te tendrían que haber dejado ni entrar desde el principio. Ya ves. Es que ¿para qué vas? Yo estas cosas no las entiendo. Que no entiendo nada. Pues por supuesto, Es que Belén. no entiendo nada. No, lo entiendo. Que tú dices, sé 20 de miembro, a lo mejor no te gustan todos. A ver, No lo entiendo. Es normal y una siempre tiene preferencia por un miembro o por otro cuando son muchas personas. Es Claro, lo más incluso normal que, del mundo. que a lo mejor no te guste un miembro específico. O incluso pero- uno te cae mal, te puede caer mal. Tú no tienes por qué amarlos a todos. pero Puede ser. Si vas al fansite para encontrarte al que te gusta, sé respetuosa con el resto. Sigamos. No quiero verlo. Mi guano, yo aquí como Yo aquí no respondo. No respondo. A ver, esto no es respetuoso, esto es súper gracioso, porque es que esto les pasa un montón. De que van, le pasa un montón, qué lástima. Se pone así con la mano Que y van a como no chocar. lo ven porque se levantan y como tienen el pelo, muchas no lo ven. Sí. Y pasan y se quedan un poco con... Se dan Con la cara mano de- ellos mismos. A mí estas cosas me hacen gracia. A mí Cuando también. se nota que se aposta, no. Es como tú eres subnormal. Claro. Pero en situaciones así, es que las carillas que se le quedan, yo ahí es que me tengo que reír. Oh, 17. Esto es otra cosa que no entiendo. ¿Cómo tiras que sí, que muchas veces te tiras el teléfono móvil, se hacen fotos con el móvil? Y luego te lo dan. Claro, te lo dan, pero tíralo si está cerquita de... Te puedo tirar un poquito, pero si lo tiras de arriba como este ha venido, que le puede caer en la cabeza. El que lo dejas tonto. Chicas, que le puede caer y le puede hacer daño. Lo deja en el Porque es que sitio. cuando una persona está que no se espera el golpe, Duele. el golpe duele más. Se ha roto el teléfono móvil. ¿De dónde ha Además, tirado ¿cuál el es tu móvil? punto de tirar un móvil al escenario y ellos no saben ni por dónde le viene? Chica, que no lo recuperas más. Y encima- Él no sabe que es tuyo, aunque él se haga la foto. En el supuesto caso de que él se haga la foto, él no sabe que es tu móvil. Nunca vas a tener esa foto, mi alma. Y no solo eso, que en ese momento no se están haciendo fotos, están hablando. Muchos idols hacen fotos con los móviles y eso cuando Pues están, están cerca, están en plena cantando. canción, cerca de Guachi, foto, te lo doy. Y encima eso, que el móvil está roto. ¿De dónde ha tirado el móvil que le podía haber caído en la cabeza? Es que se ve desde el cielo, hermano. La ha tirado desde las gradas de las que nosotros mismos nos El hemos teléfono se los tiro yo de vuelta. ¡Oh! Le han cogido la pierna. Hermano, que se podría ver ahí, se podría haber partido los dientes. Oye, que le ha cogido la pierna a la fan. Pero chica, que tiene que actuar, que ha ido a ver la actuación. Si el chaval no va a su puesto, no ves la actuación bien. Y si se cae, se parte los Loca. dientes, no lo ves en 3 meses. Hermano, hermano. Le va a partir la mano. Pero- A ver, yo entiendo que con la adrenalina del momento a lo mejor no estaba un poquito nerviosa. Y yo si algún día voy a un... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Lo he hecho con las manos. High touch. Eso, Ah, si alguna vez yo voy a un high touch, mi mayor miedo siempre ha sido de equivocarme y en vez de darle en la mano, darle en la cara. Eso es un pánico que yo tengo. ¿Que nunca voy a ir a uno probablemente? Pues sí. Que cuando yo misma me he imaginado a mí misma en uno, he pensado, uy, ¿a qué le doy un guantazo en la cara? También. Pero, precaución. eso lo De eso me acuerdo yo, ¿eh? Es que eso es otra. En vez de darle, por suerte, en el cuello, le Pero llega a dar dale. en el ojo. ¿Y cómo lo dejas? Tuerto a mi niño. Y aparte, no, aquí, qué tía, daño, tía. Que daño. Y más sin espirártelo tú ahí de espalda, que de repente, pa, Pero un es que petrolo aquí. Es que, ¿en qué momento tú estás en un concierto con palo, un ¿qué par tiene un Jin palo? Jon delante tuya y tú dices, voy a tirar mi móvil? Voy a tirar un palo aleatorio que tengo en la mano. Voy a Pues tirar- chica, no, disfruta de su belleza. Voy a tirar una bola de Au. papel. ¿Tú eres tonta? Pero tú para qué vas a los conciertos y luego otras que no pueden ir al concierto. Y luego ¿En qué gente en su momento casa se te llorando. pasa por la mente? ¿Tú qué te crees aquí? ¿Tú qué te crees? ¿Quién eres? Es que no sé quién te piensas que eres. ¿Por qué no le da la mano? Es que encima es el típico gesto de fuckboy. ¡Pringao!
Mucho que hombre. tiene a una reina delante tuya, que te ha dicho que le des la mano. ¿Por qué no le das la mano? Y encima la tiene así en 3 horas. En plan, dame la mano y él. No le he visto la cara, pero me lo imagino. No. ¿Tú qué te crees que eres aquí? ¿Un par Jin Young, como he dicho antes? Pues no me hiciera. No te he visto la cara, pero no me hace falta verla para saber que eres gilipollas. No puedo. Mucho enfado, ¿eh? Otro móvil. ¿Qué tiene ¿Pero con qué les los pasa con los móviles? móviles, chicos? Que encima se hace la foto. Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. ¿Ves? Es que ahora no sabe quién se lo tiene que dar. Evidentemente. Bueno, es que esto es otra cosa. Esto pasa, lo que viene siendo... Siempre en el aeropuerto, cuando van a no sé qué sitio, que a ver, yo para empezar lo de los aeropuertos ni lo entiendo ni lo voy a entender nunca. Yo personalmente. Porque después de tomar un vuelo súper largo, yo creo que es que absolutamente nadie, por mucho que sea tu trabajo, te apetece tener a un montón de cámaras aquí en tu cara y siguiéndote y con el ruido de gritando y todo. A mí es que eso, de verdad que me parece una falta de respeto increíble. Yo sé que hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo en esto, pero de nuevo, es mi opinión. Yo tampoco lo entiendo. Es como si te cruzas a un idol por la calle. Gente que se tirara encima, luego hay gente como yo que a lo mejor dice que está en su tiempo libre, no le quiero molestar. Exactamente. El político está descansando ahora. Saltando la valla y todo. Que van a tirar la verja. Tío. Ve, es que de eso. verdad. Luego se hacen daño ellos mismos. Es que yo tampoco entiendo por qué tienes que tocar. No toques, ¿por qué tocas? Es que no Exacto. entiendo. Es que si estás tocando, mucha gente te va a ver, lo estás tocando y a lo mejor hacen lo mismo y luego pasa lo que pasa. Los arañazos en las manos que tienen que se le hace daño a él. Sí, vale, venga, la has tocado. ¿Qué has ganado? ¿Y qué? Se ha hecho daño. ¿Qué has Tanto, conseguido? tanto lo quieres, tanto no sé qué, se ha hecho daño, ¿eh? ¿Qué has conseguido con tocarle? ¿Qué han sido? 2 segundos, 3 segundos? Ni te habrá dado tiempo, ni habrás asimilado lo que has hecho. Y probablemente a él le haya sentado mal. Ah, Enfermos mentales. Esto es enfermizo, terapia, no hay más. eso es vete al psicólogo ya. ¿A qué esperas? Eso es terapia. ¿Qué haces? Y encima él ahí viviendo su mejor momento. Pero mírale la cara. Es que le dabas ¡Pam! Te daba en la cara. A ver si te hace gracia. Es que qué miedo, ¿eh? se Es que monta qué encima, miedo. te coge y se Pero va. digo, vamos a ver, ¿qué clase de seguridad tienen ahí? Eso digo Pregunto, yo. que ahí viene Subo, el primer venga, tonto lava de vámonos. turno. Llega aquí el primer loco de turno y se puede subir al escenario aquí como Pedro por su casa, como un miembro más, venga, dale. Pero es que chiqui, encima me subo, te cojo, me voy y todavía no va y se la nadie. lleva y no va nadie, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando se supone, no sé, llámame loca, pero el stand debería ir como loco hacia el escenario, ¿lo dónde vas tú? Es que no tendría ni que haberse subido, empezando por ahí. Terapia. Que me ha dado pereza ver más, estoy enfadada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que no os hayáis enfadado mucho, no tanto como nosotras. Es que no sé qué más decir, tío. Es que se me da muy mal despedir los vídeos, porque tengo que deciros adiós. Respetad a vuestros idols, respetad a todo el mundo, no solamente a gente que sea idol, a la gente de vuestro alrededor, distancia La personal, privacidad. educación lo primero. Si es que tampoco es porque sean idols, es que tenemos que tener 2 dedos de frente. Privacidad. Por favor. Hombre. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita. Seguirnos en las redes sociales. Siempre están por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo